Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es uno de esos momentos que le sacan una sonrisa a cualquiera cuando Dewey descubre inesperadamente que su mamá está esperando un bebé, y su reacción es realmente imposible de no sentir. ¿Te lo puedes imaginar? Un niño que al enterarse de que pronto tendrá un hermanito no siente celos, sino que se llena de alegría y corre a buscar un lápiz para dibujar de inmediato un retrato de su familia. Está su papá, su mamá, él mismo, y un bebé pequeñito a su lado. Es un dibujo sencillo, pero guarda la felicidad más pura y auténtica. Y cuando los tres se sientan juntos riendo y mirando ese dibujo, entiendes que una familia no necesita ser perfecta, solo necesita estar llena de amor para sentirse completa. Si quieres seguir viendo momentos tan cálidos y significativos como este, no olvides darle like y suscribirte al canal ahora mismo porque esta historia todavía tiene mucho más que emocionarte. En la pequeña casa, la luz cálida de una lámpara amarilla cubría ese raro momento de paz después de tantos altibajos. Truong estaba ocupado cuidando de Tieu-nu, le acercaba agua, acomodaba la almohada y la ayudaba con suavidad a sentarse. En su mirada se notaban claramente la preocupación y el cariño. Cada gesto suyo estaba dedicado por completo a la mujer que tenía delante, como si en ese momento nada más importara. Tieu-nu sonrió levemente y puso la mano sobre su vientre. Truong, casi sin darse cuenta, colocó también su mano allí y la acarició con suavidad. Su expresión se volvió más tranquila de lo habitual, llena de una felicidad difícil de describir. En un rincón de la habitación, Dewey permanecía en silencio. Al principio, el niño sonreía al ver a sus padres hablando y riendo. Esa sensación de calidez también lo envolvía. Pero poco a poco su mirada se detuvo en la mano de Truong sobre el vientre de Tieu-nu. No dijo nada. Solo observaba con atención, entrecerrando ligeramente los ojos como si estuviera pensando en algo. Pasó un momento, y luego otro más. Entonces Dewey se levantó despacio y se acercó sin apartar la vista de ese gesto. «¡Papá!», llamó en voz baja. Truong se giró sorprendido, pero antes de que pudiera decir algo, Dewey miró directamente a Tieu-nu. Luego bajó la mirada hacia su vientre. Su voz se volvió lenta pero segura, como si acabara de encontrar la respuesta por sí mismo. «Mamá, vas a tener un bebé, ¿verdad?». Por un instante, el ambiente quedó en silencio. Tieu-nu y Truong se miraron con la sorpresa reflejada claramente en sus ojos, y Dewey seguía ahí sin confusión ni duda, solo con una mirada pura, pero suficiente para entender que el niño ya había descubierto lo que los adultos aún no habían dicho en voz alta. «Siento así». Tieu-nu miró a Dewey y su mirada se volvió más suave. Su mano seguía posada con delicadeza sobre su vientre, como protegiendo algo muy valioso. Sonrió levemente y asintió con una voz cálida pero llena de emoción. «Sí, mamá está esperando un bebé». Apenas terminó de decirlo, los ojos de Dewey se iluminaron de inmediato, como si acabara de recibir algo increíble que le costaba creer. «¿De verdad, mamá?», exclamó con la voz llena de emoción. Saltó de alegría en el mismo lugar, agitando las manos con entusiasmo. «Voy a tener un hermanito, voy a tener un hermanito». Dewey reía mientras corría por toda la habitación, incapaz de quedarse quieto. Su felicidad llenó el espacio, haciendo que Tieu-nu también se riera mientras Truong observaba la escena con una mirada cálida y llena de felicidad. Pero al ver que Dewey seguía gritando sin parar, Truong se acercó rápidamente y puso suavemente una mano sobre su hombro. Bajó la voz, pero con el mismo cariño. «Shh. Más despacio, hijo, el bebé está durmiendo». Dewey se detuvo de inmediato. Abrió los ojos con sorpresa y enseguida se llevó la mano a la boca, como si acabara de darse cuenta de algo importante. «Ah, lo siento», susurró ahora con la voz mucho más baja. Luego se acercó despacio a Tieu-nu, se inclinó y miró su vientre con una mezcla de curiosidad y emoción. «Hola, bebé, soy tu hermano mayor, Dewey», dijo en voz muy bajita, como si temiera despertarlo. En ese momento, tanto Truong como Tieu-nu
Se quedaron en silencio mirando a Dewey. En sus corazones surgía una calidez difícil de explicar, una pequeña familia, una nueva alegría y un comienzo que se sentía suave, pero completamente lleno. Dewey se sentó en el suelo con una hoja de papel en blanco frente a él y su caja de colores de siempre. Sus ojos todavía brillaban de alegría, una emoción que no se había calmado desde que supo que pronto tendría un hermanito. Sin decir mucho, abrió la caja y empezó a elegir los colores con mucho cuidado, como si se estuviera preparando para algo especial. Truong y Tieu-nu estaban sentados detrás mirándolo con ternura, sin decir nada, simplemente observando en silencio. Dewey comenzó a dibujar. Sus trazos eran simples, algo torpes, pero llenos de concentración. Primero dibujó a un hombre alto. Coloreó su ropa con fuerza y dijo en voz baja: «Este es papá». Luego dibujó a una mujer a su lado con el pelo largo y una sonrisa grande. «Esta es mamá». Se detuvo un momento como si pensara, y luego dibujó una figura más pequeña entre los dos. «Y este soy yo». Pero Dewey no se detuvo ahí. Tomó otro color y dibujó una figura muy pequeñita junto a Tieu-nu. El dibujo era sencillo, pero lo coloreó con mucho cuidado. Se quedó mirando el papel por un momento y dijo suavemente: «Y este es el bebé». Tieu-nu se quedó inmóvil con los ojos empezando a llenarse de lágrimas. Truong permanecía en silencio sin apartar la mirada de ese pequeño dibujo. Dewey se giró y levantó la hoja con una sonrisa radiante. «Nuestra familia ya tiene 4 personas». No era un dibujo perfecto, pero en cada trazo inocente había algo muy real, un sueño sencillo, una felicidad que empezaba a tomar forma. Y en ese momento Truong se dio cuenta de algo: que a veces no hace falta prever el futuro. Basta con mirar lo que uno tiene ahora para creer que todo va a estar bien. La comida se sirvió sin nada especial, solo algunos platos sencillos de siempre, pero con una calidez difícil de explicar. Tieu-nu se sentó a un lado, Truong enfrente, y Dewey, emocionado, acercó su silla lo más posible. Sus ojos seguían sin apartarse del dibujo familiar que acababa de hacer, y que estaba sobre la mesa. «Papá come», dijo Dewey con orgullo, «hoy me porté muy bien». Sus palabras hicieron que tanto Truong como Tieu-nu soltaran una risa. Truong sirvió comida primero para Tieu-nu con una mirada más suave que nunca. «Come un poco más, ahora ya no comes solo por ti», dijo en voz baja. Tieu-nu se sonrojó ligeramente, pero sonrió con felicidad. Al verlo, Dewey intervino enseguida. «Mamá tiene que comer por el bebé también, y yo voy a comer mucho para crecer rápido y proteger a mi hermanito». Esa frase tan inocente hizo que el ambiente en la mesa se volviera más animado. Las risas llenaron el espacio, suaves pero cálidas. Mientras comían, Dewey no dejaba de hablar sobre lo que haría en el futuro, que le enseñaría a su hermanito, que jugaría con él, incluso empezó a repartirse tareas dentro de la familia. Truong lo escuchaba mientras negaba con la cabeza y sonreía. Tieu-nu observaba en silencio a padre e hijo con la mirada cada vez más tranquila, como si estuviera disfrutando de ese raro momento de paz. No había nada extraordinario, solo una comida sencilla, pero suficiente para calentar el corazón. Después de todo lo que habían pasado, seguían ahí sentados juntos, comiendo y riendo. Y quizá para Truong en ese instante la felicidad no era algo lejano, sino justo ese momento cuando su pequeña familia se sentía más completa que nunca. La noche continuó cayendo suavemente sobre la pequeña casa, como si el mundo exterior quisiera darles un respiro más largo de lo habitual. Después de la cena, nadie tenía prisa por levantarse. Los platos quedaron a un lado, olvidados por un momento, porque había algo más importante llenando ese espacio: la compañía, la calma y esa sensación silenciosa de estar exactamente donde debían estar.
Dui seguía sentado en su silla balanceando las piernas con energía, aunque poco a poco el cansancio empezaba a notarse en sus movimientos. Aún así, no quería perderse ni un segundo de ese momento. «Mamá», dijo de pronto apoyando la barbilla sobre la mesa. «El bebé va a jugar conmigo». Tieu-nu lo miró con ternura, acariciándole el cabello con suavidad. «Claro que sí», respondió con una sonrisa. «Pero primero tiene que crecer un poquito». Dui frunció el ceño pensativo. «¿Cuánto es un poquito?» Truong soltó una pequeña risa desde su lugar. «Bueno, bastante poquito para nosotros, pero para el bebé es mucho tiempo», explicó. «Tendrás que tener paciencia». Dui suspiró exageradamente como si le hubieran dado la noticia más difícil del mundo. «Está bien», murmuró. «Pero mientras tanto puedo hablarle, ¿no?» Tieu-nu asintió. «Sí, eso le va a gustar mucho». Sin pensarlo dos veces, Dui se levantó de la silla y se acercó a su madre. Con cuidado apoyó la mejilla sobre el vientre de ella como si intentara escuchar algo. «Hola», susurró. «Soy Dui, tu hermano». Truong observó la escena en silencio, apoyado ligeramente en el respaldo de su silla. Sus ojos reflejaban algo más profundo que simple alegría. Era una mezcla de alivio, gratitud y una emoción tranquila que había tardado mucho tiempo en llegar. Tieu-nu también se quedó quieta, dejando que ese instante se extendiera. Su mano se posó sobre la cabeza de Dui, acariciándolo con un ritmo suave, casi instintivo. El tiempo parecía ir más lento en ese momento. Después de unos minutos, Truong se levantó y comenzó a recoger la mesa. «Vamos, campeón», dijo con tono amable. «Es hora de ayudar un poco». Dui levantó la cabeza de inmediato. «Yo ayudo», respondió corriendo hacia él. Aunque sus manos pequeñas apenas podían con los platos, insistía en llevarlos uno por uno hasta la cocina, con una concentración casi solemne como si aquello fuera una misión importante. Tieu-nu los miraba desde la mesa con una sonrisa tranquila. Esa imagen padre e hijo moviéndose por la cocina, hablando entre ellos, riendo por cosas pequeñas, le llenaba el corazón de una forma que no necesitaba palabras. Cuando todo estuvo limpio, Truong apagó la luz principal dejando solo una lámpara encendida que bañaba la sala con una luz tenue. «Hora de dormir», anunció. Dui abrió los ojos con sorpresa. «Ya», respondió Truong cruzándose de brazos con una sonrisa. «Pero no tengo sueño». Sin embargo, apenas terminó la frase, bostezó. Truong arqueó una ceja. «Claro que no». Dui se rió un poco avergonzado. «Bueno, un poquito». Tieu-nu se levantó despacio y caminó hacia él. «Ven», dijo suavemente, «vamos a la cama». Dui tomó su mano sin dudarlo. Antes de salir de la sala se detuvo y volvió corriendo hacia la mesa tomando el dibujo que había hecho. «Esto va conmigo», declaró con seriedad. Truong negó con la cabeza divertido. «Por supuesto». En la habitación, la cama ya estaba preparada. Dui se acomodó bajo las sábanas, abrazando su dibujo como si fuera un tesoro. Tieu-nu se sentó a su lado acariciándole la frente. «¿Quieres que te cuente una historia?» Dui asintió de inmediato. «Sí, pero de una familia». Truong se apoyó en la puerta escuchando en silencio. Tieu-nu comenzó a hablar con una voz suave casi como un susurro. «Había una vez una familia pequeña. No era perfecta, pero se querían mucho». Mientras hablaba, los ojos de Dui empezaron a cerrarse lentamente. Su respiración se volvió más tranquila, más profunda. Y aunque a veces pasaban cosas difíciles, siempre encontraban la forma de estar juntos. La voz de Tieu-nu se volvió aún más suave. Porque al final, lo único que realmente importaba era que no estaban solos. Dui ya dormía. Tieu-nu se quedó un momento más observándolo como si quisiera guardar esa imagen en su memoria. Truong se acercó despacio. «¿Se quedó dormido rápido?», susurró. «Sí», respondió ella. «Hoy fue un día grande para él». Truong asintió. «Para todos». Se quedaron en silencio mirando a Dui. Luego, con cuidado, Tieu-nu se levantó y salieron de la habitación cerrando la puerta suavemente. La casa volvió a quedarse en calma. En la sala, Truong se acercó a Tieu-nu y tomó su mano. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja.
Ella asintió. Sí. Muy bien. Hubo una pausa breve pero llena de significado. Gracias, añadió ella. Truong la miró sorprendido. ¿Por qué? Thieu Nu sonrió. Por todo. Él no respondió de inmediato. Solo la acercó un poco más hacia él, rodeándola con los brazos. No tienes que agradecerme, dijo finalmente. Esto es lo que quiero. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. Yo también. Afuera la noche seguía avanzando, pero dentro de esa casa el tiempo parecía haberse detenido en un lugar seguro. No había promesas grandiosas ni palabras complicadas, solo pequeños gestos, miradas sinceras y momentos compartidos. Y en ese silencio lleno de vida, Truong entendió algo con total claridad. La felicidad no siempre llega con grandes cambios. A veces aparece poco a poco en cosas simples, una comida, una risa, un dibujo hecho por un niño. Y cuando uno se da cuenta, ya está ahí, completa, tranquila, suficiente, como esa familia, como ese momento. Como ese hogar que sin darse cuenta habían vuelto a construir juntos. Sí, respondió ella. Hoy fue un día grande para él. Truong asintió. Para todos. Se quedaron en silencio mirando a Dui. Luego, con cuidado, Thieu Nu se levantó y salieron de la habitación cerrando la puerta suavemente. La casa volvió a quedarse en calma. En la sala, Truong se acercó a Thieu Nu y tomó su mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Sí. Muy bien. Hubo una pausa breve pero llena de significado. Gracias, añadió ella. Truong la miró sorprendido. ¿Por qué? Thieu Nu sonrió. Por todo. Él no respondió de inmediato. Solo la acercó un poco más hacia él, rodeándola con los brazos. No tienes que agradecerme, dijo finalmente. Esto es lo que quiero. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el ritmo tranquilo de su corazón. Yo también. Afuera la noche seguía avanzando, pero dentro de esa casa el tiempo parecía haberse detenido en un lugar seguro. No había promesas grandiosas ni palabras complicadas, solo pequeños gestos, miradas sinceras y momentos compartidos. Y en ese silencio lleno de vida, Truong entendió algo con total claridad. La felicidad no siempre llega con grandes cambios. A veces aparece poco a poco en cosas simples, una comida, una risa, un dibujo hecho por un niño. Y cuando uno se da cuenta, ya está ahí, completa, tranquila, suficiente, como esa familia, como ese momento. Como ese hogar que sin darse cuenta habían vuelto a construir juntos.